Buen día, jóvenes. Buen día, María, saludos a todos. Buenos días, Miguel. Buen día, Marcela. Buen día, Giancarlo. Saludos a todos, jóvenes. Vamos a iniciar la Profesor, semana. buenos días. Buenos días, Yaren. Vamos a empezar la semana de Buenos días, clase el día. Buenos días, Katy. Catherine, buen día. Buenos días, Yaret. Saludos a todos, jóvenes. Buen día con todos. Listo, jóvenes. A ver, vamos a empezar entonces. profesor, ¿puedes decir las respuestas del examen de geometría? Ya, lo vamos a ver un momento. Vamos a empezar entonces, jóvenes. A ver. Vamos a revisar entonces el examen de geometría, ya que están eh, haciendo hincapié al respecto. Muy bien, no hay problema. Saludos a todos nuevamente. Que ingresen todos para poder ver la resolución del examen. Listo, a ver. Listo, jóvenes. Entonces, recordando un poquito lo que es el tema que hemos visto de el teorema de Tales, ¿cierto? Buen día, Yasmín. Hemos visto el teorema de Tales, ¿cierto? Para aplicar lo que es proporcionalidad. Y también hemos visto la circunferencia, los ángulos que se puede formar en una circunferencia, sea el ángulo interior, el ángulo exterior, central, inscrito, semiinscrito. Ok, vamos entonces a desarrollar por acá. A ver. Vamos a compartir primero. Listo, a ver. A ver, antes de pasar al siguiente tema que es semejanza de triángulos, ¿cierto? Antes de pasar a ese tema de semejanza, vamos a desarrollar rapidito por acá, me da un espacio, geometría, ¿está bien? Por acá me hago un poco de espacio. Ya. Listo. A ver. Por acá tengo el gráfico. En el primer caso, en el primer momentito que sus compañeros están pidiendo admisión, a ver que ingresen todos para que puedan ver todos. La primera pregunta, bueno, esa era marcar verdadero o falso según corresponda, ¿cierto? A ver, por acá voy a visualizar un momentito el examen, un momento. Por acá lo voy a buscar. A ver, todos atentos ahí. La primera pregunta dice, ¿la circunferencia es lo mismo que círculo? A ver, ¿ustedes se acuerdan? ¿La circunferencia es lo mismo que círculo? Para marcar verdadero o falso. No, profesor, la circunferencia es diferente al círculo. Claro, es falso, súper falso. Es en la Claro, línea, súper en cambio falso. el círculo es todo. Claro, exacto. La segunda dice, ¿el perímetro de una circunferencia es la longitud de la circunferencia? ¿El perímetro es toda la longitud? Verdadero, claro, este es el profesor. Verdadero, profesor. Ahí sí Este me es verdadero. acuerdo. Falso, verdadero o falso. Y luego, a ver, un momentito por acá me dice, a ver. La tercera, ¿proporcionalidad geométrica es la diferencia de cantidades? ¿Es la diferencia de cantidades proporcionalidad geométrica? No, es Profesor, es falso. Igualdad. Claro, es un cociente, es una división. ¿Se acuerdan? Proporcionalidad geométrica es una división. Cuando es geométrica es división. Cuando es resta o diferencia es aritmética. ¿Está bien? Entonces era falso. Era falso, verdadero, falso, tal y como han colocado algunos. ¿Cierto? Muy bien. Pasamos a la segunda. Esa sí era, creo que la mayoría lo colocó bien. La siguiente, a ver. La siguiente era también súper fácil porque les pedía calcular el ángulo exterior. ¿Cómo calcula un ángulo exterior? ¿Cómo calcula un ángulo exterior? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calculaba el ángulo exterior? X es igual a arco mayor menos arco menor entre 2. Exacto. El segundo problemita era para calcular la medida de un ángulo exterior.
y la medida de un ángulo exterior, por acá tengo la figurita, dice, ese ángulo exterior es igual al arco mayor menos el arco menor entre 2, ¿cierto? Era 160 menos 68, o 140, perdón. 140 menos 68 entre 2, y le salía 36, ¿cierto? A todos le salió esa cantidad. Sí, profesor. Estaba Profesor, ¿y cuánto súper fácil. valía la primera y la segunda respuesta? Ahí está el puntaje, la primera y segunda valía 3 cada uno. Llevo 6. Ya, Ya. profesor. Luego la tercera, a ver, la tercera, vamos a dibujarlo por acá para ver, para que vean rapidito la tercera. A ver, si no lo voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. En la tercera tenemos una figurita de la siguiente manera. A ver, ahí hay una figurita para que puedan verlo, donde tenían que completar, teníamos aquí un triangulito había dentro, ¿cierto? Esta era la pregunta número 3. Teníamos un triángulo dentro. Teníamos un triángulo dentro ahí. A ver, un momentito, acá lo veo rapidito. X70, B120. A ver. Listo. Por acá era X. Por acá estaba 70. Ahí está la figurita. Así estaba, miren, vamos a desarrollarlo rapidito. Hasta al revés. X70, 120. Estaba un poquito volteado, ya. Pero es lo mismo, igualito sale. Listo. Este arco de acá valía 120. Ahí está. Listo. Y ustedes se dan cuenta de que ese ángulo X es un ángulo inscrito, ¿cierto? Y el arco que va al frente, ¿cuánto valía ese arco? Ese arco valía el Doble, el doble. Doble. 2X, claro, 2X. 70 es lo mismo. Si 140. este ángulo es inscrito, vale 70, su arco está por acá, el arco que va al frente. Todo este arco que va al frente vale el doble, 140. Profesor, luego, toda la vuelta, ¿cuánto me debe dar toda la vuelta? 360. 360, ¿cierto? 360. Entonces, podríamos haber sumado así 2X más 140 más 120 es 260, ¿cierto? 260. Y todo Menos esto es igual 360 a es igual a X. 360. 100 sobre 2 y X sobre Claro, 260 50. pasa restando, 360 menos 260 es 100. Claro. Y por acá me queda 2X y lo dividían y X salía 50. Ajá. Este era el problema número 3, ¿cierto? Problema número Profesor, ¿y 3. cuánto valía este problema? Este problema también valía 3 puntos. También valía 3 puntos. ¿Ok? Listo. Así habíamos hecho un problema parecido, así que no en clase habíamos visto, y también les he orientado ese día. Muy bien. Seguimos por acá. Seguimos. A ver, el siguiente problemita, por acá lo veo un ratito, para poder visualizarlo. Ahí está, del triangulito era, ¿no? Sí, ahí está el triangulito. Vamos a ver. Por acá mismo lo dibujo. Era un triángulo para poder dibujarlo acá. Teníamos un triángulo y aplicamos, ¿qué cosa? El teorema de la bisectriz. ¿Qué bisectriz era? Bisectriz interior, ¿cierto? El teorema, profesor, de la bisectriz interior. Por acá tengo x más 12, 2x. X más 12 por acá. 2x era por aquí. Por acá era el ángulo alfa. Y por acá también el ángulo alfa. Y debajo teníamos 16 y 20. 16 y por acá 20. Aquí aplicamos, ¿qué teorema le dije? ¿Qué teorema se aplicaba? Bisectriz interior. De la bisectriz interior. Por arriba y por abajo, ¿cierto? Ahí está. ¿Y cómo se formaba la proporción, profesor? X más X más 12 12 sobre 2X sobre 2X sobre 2X era es igual igual a 16 sobre 20. 20, ¿cierto? Así formábamos la proporción de la bisectriz interior, profesor. ¿Qué hacíamos luego? Simplificábamos o multiplicábamos cruzadito, pero les enseñé a que ustedes simplifiquen primero. Podemos simplificar Cuarta. numerador y denominador. Cuarta, Profesor, 4. cuarta. 4. Cuarta, 5. 5.
Y luego, como ya no hay más que sin profesor, 2x y 4x lo puedo simplificar. No, No. profesor. No, cruzadito no se simplifica, se multiplica. Entonces multiplicamos por acá, mira. 2x por 4 nos daría 8x. 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 Es igual 5 por x, sería 5x. 5x, A 60. más 12 por 5, Más 60. 60. Este 5 pasa restando. 60. Claro, 8x 3x. menos 5x 3x. me quedaría 3x. 3x. 3x es igual a 60, X claro, vale 20. lo dividían y x salía X es igual a 20. 60 entre 3, eso valía X vale 20. 20, Profesor, ¿y claro. cuánto valía esta respuesta? Esta preguntita, a ver, acá tengo su puntaje, también valía 3, aquí está, 3 puntos. También valía 3 puntos, porque era reemplazar nada más, tenía que reemplazar y multiplicar cruzadito, luego de simplificar. Pasamos al siguiente, problema número 5. Pasamos al problema número 5, ¿cierto? Así habíamos desarrollado. Y ustedes también tienen su procedimiento ahí. A ver. Vamos a pasar. Aquí está el siguiente, el problema 5. Voy a dibujarlo primero, A, B, C, D. Listo, a ver, A, B, C. Ahí estamos viendo para que vean su desarrollo. Ahí está. Pasamos al problema 5. Aunque acá me alcanza espacio, sí, acá, para que lo vayan viendo, ¿cierto? Y algunos lo pueden anotar, pues, si no lo han hecho de esa manera, para que vean cómo se trabajaba. Por acá dibujo, a ver, el otro triangulito. Así está. Así estaba. Listo, por acá coloco los vértices. Vamos a colocarlo, por acá es A, B, C. Así estaba la figurita. A ver, A, B, C, E, F. Y por acá habían angulitos, el ángulo tita por acá, el ángulo tita por acá. Aquí valía A, aquí estaba, a ver, creo que era 18, 15, a ver, por acá, 18 por acá, 15 por aquí lo tenía, ¿cierto? Y por el otro lado era, a ver, era 10. 10. 10. Y me pedía calcular BC, ¿cierto? BC era mi incógnita, todo. BC era X. Todo eso era X. Se supone que si BC me pide calcular X, sería la suma de 18 más A, ¿cierto? 18 más A sería X. Claro, hay que hallar primero A. ¿Y cómo hallamos A, profesor? Aplicando el teorema de Tales, porque nos damos cuenta que estos dos angulitos son iguales. Si son iguales, quiere decir que son ángulos correspondientes. Y si son ángulos correspondientes, necesariamente estas dos rectas o estos dos segmentos deben ser paralelos. ¿Por qué, profesor? Porque tienen los mismos ángulos correspondientes. Por eso deducimos que son paralelos. Y si son paralelos, podía formar mi proporción. ¿Cuál era la proporción, profesor? A sobre 18 era igual a 10 sobre 15, ¿cierto? O viceversa podría ser, profesor. También puedes haber dicho 18 sobre A es igual a 15 sobre 10. Te va a salir lo mismo, no hay problema ahí. Como ya elegí por acá, A sobre 18 debe ser igual a ¿quién? ¿A 15 sobre 10 o 10 sobre 15? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, a Yo ver. puse 10 sobre 15. Está correcto. A sobre 18 es igual a 10 sobre 15. Está bien. Si empiezas abajo primero, continúas así. No lo vas a colocar al revés. Si empiezas así, mira. A Profesor, sobre yo 18 saqué mitad de 18, es mitad de igual a 10, salía 10 9, sobre 15. 5. A ver, Quinta vamos. de Y 15, profesor, 3, si yo 9 puse por 15 3. sobre 10. Si pusiste 15 sobre 10, pero el resultado te debe salir el mismo. Si has El puesto mismo me 15, salió, profesor. si has puesto 15 sobre 10, entonces has empezado 18 sobre A. 18 sobre A es igual a 15 sobre 10 y debe salirte lo mismo ahí. A ver, Sí, vamos a profesor. desarrollar acá. Salió. A ver, le sacamos salió lo- quinta me acá. salió Le 12. sacamos quinta de 10, 2. Quinta de 15, ¿me dio? 3. 3. Ahora se puede simplificar los denominadores. Sí, mira, los Tercia. denominadores. Tercia de 3, 1. 1. 6. 6. Tercia de 18, 6. Profesor, ya no hay nada más que simplificar. Cruzadito se multiplica. A por 1 me dio A. 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 A Es es igual a igual 12. a 6 por 2 me dio 2. 12. Ahí está, profesor. A vale 12. Muy bien. Como A vale 12, lo que nos toca solamente es reemplazar Ahora falta ahora. sumar el 18 con el Claro, 12. porque A vale 12, coloco acá. A vale 12, profesor, ya lo hallé. Muy bien. ¿Y qué te pedí hallar? X. Y X es todo esto, ¿cierto? X sería la suma de 18 más 2.
X valdría Profesor, una pregunta. ¿Y si 18 yo más... puse 18 sobre 15 y ya sobre 10? A ver, profesor, formé la proporción así. 18 sobre 15 es igual a sobre 10. También cumple la proporción. La Igual proporción es... sale, profe. Exacto, la proporción del teorema de Tales se cumple hacia abajo. Hacia abajo forma la proporción, también de costado, también se forma la proporción, no hay problema, también va a salir lo mismo. Puede ser vertical o horizontal, también te va a salir lo mismo, ¿ok? Hay varios caminos para llegar a Roma, como dice el refrán. En este caso, X valdría 30, ¿cierto? Esa es solución para el problema número 5. Ese problemita así valía 4 puntos, ¿cierto? Porque tenía doble operación. Muy bien, ese era el problema número 5. Y por acá me alcanza espacio, sí, para el número 6. El número 6 era más fácil, ¿cierto? Ahí tenían tres rectas paralelas, ahí está, intersectadas por estas dos rectas secantes, aquí está, ¿cierto? Y ahí teníamos, a ver, los valores, vamos a buscarlo por acá. Los valores eran los siguientes. X cuadrado 1268, a ver. X cuadrado 1268, vamos a colocarlo. Por acá era X cuadrado, por acá era 12, y por acá 6 y 8. Listo, ¿qué aplicábamos ahí? Ahí aplicamos directamente el teorema de Dale. Tales, Tales. ¿cierto? Pero en el teorema de Tales, cuando son paralelas, ojo, como dijo su compañero hace un momento, la proporción se puede formar así, mira, vertical hacia abajo, X sobre 12 es igual a 6 sobre 8, esa es una forma. La otra forma es hacerlo en horizontal. ¿También sale lo mismo, profesor? Así es. ¿Está bien? Vamos a trabajar de manera vertical. Así, claro, en el exacto, muy bien. X al cuadrado sobre 12, voy a trabajar la vertical, sobre 12 es igual a 6 sobre 8. Ahí está. X sobre 12 es igual a 6 sobre 8. Listo. ¿Puedo simplificar algo? ¿Quién con quién? ¿El 6 y el 8? El 6 y el 8. ¿Está bien? Ya le sacamos a ambos, ¿qué le sacamos? Mitad. Mitad. ¿Ya? 3, Y mitad, 4. 4. 3/4. Ahí está. Ahora, claro, nos queda 3/4. Ahora se puede seguir simplificando. ¿Quién con quién? 12 y 4. 12 y 4. Muy bien. ¿Qué le sacamos a ambos? Cuarta. Cuarta. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 12, 3. Profesor, simplifico 3 con 3. ¿Qué dicen? No, profesor. No, cruzadito, ya les he dicho muchas veces, cruzadito no se puede simplificar, se multiplica. X cuadrado por 1, Se multiplica cruzado. claro, X cuadrado es igual a 3 por 3, 9. 9. Y la Nueve. potencia pasa como 3. raíz. X es igual a raíz de 9. 3. Raíz cuadrada de 9, 3. Ahí está, muy bien, ¿sí? Así se desarrollaba todo el examen. Muy bien, he visto que muchos han sacado la máxima nota. Muy bien, así se desarrollaba el examen. Muy bien, listo. Los que de repente no lo hicieron correctamente, ahí pueden guiarse para que ya no quede en, ¿cierto? En el limbo la solución. Ya lo tienen, ya saben cómo deben trabajar o cómo debieron trabajarlo. Listo, chicos, ahora sí, me paso al tema de hoy, al tema que está programado para el día de hoy, semejanza de triángulos. Se van ubicando en su libro, a ver, se ubican en su librito, en la página, por acá tengo la página, 21, a ver qué figura 21, jóvenes, a ver, ubíquense ahí en la página 21, vamos a borrar todo. Página 21, aquí está, semejanza de triángulos. Listo, página 22, es página 22, a ver, corroboren con su librito, página 22. ¿Listo? ¿Lo tienen ahí? A ver. Pues ahora mismo aparece página 20. 20, ya, página 20, gracias por el dato, acá figura otra página. Página 20, entonces, jóvenes, página 20, su libro, Semejanza de triángulos, ubíquense ahí, semejanza de triángulos. Primero vamos a definir a qué le llamamos semejanza. Ese término, dime, Yaret. Profesor, todavía creo que falta la página número 18 y la 19. Sí, hay ejercicios de práctica, eso voy a tomarle una práctica
para todos ustedes, pero voy a hacer en la otra clase de geometría. ¿Está bien? Vamos a avanzar Profesor, yo ya bien. lo estaba haciendo ya, lo borro Ah, ya, todo, muy bien, entonces. muy bien. No, no hay problema. Pero claro, eso lo van a hacer ustedes en clase, no se preocupen. Porque está súper fácil para que recuerden lo que es el teorema de Tales y el teorema de las bisectrices. Muy bien, Profesor, listo. yo pensé que era tarea. Bueno, parecía porque hay también para firmar. Sí, la tarea era la anterior, parecía. Yo pensé que me había atrasado. No, eso lo Sí, profe, lo yo vamos a hacer. también. Lo vamos a hacer como repaso, porque ya eso ya lo conocen ustedes. Muy bien. Listo, jóvenes. ¿A qué le llamamos semejanza? Profesor, dos triángulos, cuando decimos que son semejantes, ¿serán iguales? ¿Qué dicen Sí. ustedes? Cuando hablamos de ¿No? semejanza o hablamos de igualdad, no es lo mismo. Son Podrían parecidos. ser parecidos, pero no exactamente iguales. Cuando decimos iguales, quiere decir que todos sus lados son iguales y todos sus ángulos también. En este caso no. Semejanza o dos triángulos serán semejantes si ¿No tienen tienen la alguna- misma forma, pero diferente tamaño. O sea, uno puede ser pequeño y otro grande. A eso le llamamos semejanza. ¿Por qué, profesor? Sus ángulos pueden ser los mismos, pero sus lados son proporcionales. ¿Qué cosa quiere decir eso? Por ejemplo, a ver, para que dos triángulos sean semejantes, profesor, yo voy a dibujar acá un triángulo pequeño, ¿ya? Ahí está. Este triángulo, y por acá uno más grande de repente. Listo. Profesor, ¿puedo decir que son semejantes porque tienen la misma forma pero diferente tamaño? Sí, No sé. pero Sí. además podemos decir que son semejantes, pero para que se cumpla que son semejantes, sus ángulos internos, los ángulos internos, todos deben ¿Pueden ser ser iguales? iguales. Ah, ya, claro, profesor. Sus ángulos internos, todos deben ser iguales. Entonces podemos decir que esos dos triángulos son semejantes. Y este símbolo que parece una S volteada es el símbolo de semejanza. Yo puedo decir entonces, si coloco acá el triangulito A, B, C, el triángulo P, Q, R, son semejantes, profesor. ¿Por qué? Porque tienen los mismos ángulos interiores. Uno es pequeño, otro es más grande. Entonces, dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Pero cuando decimos entonces que son semejantes, se debe cumplir algo. ¿Qué cosa, profesor? Que sus lados homólogos deben formar segmentos proporcionales. Profesor, ¿qué son lados homólogos? Vamos a definir eso. Profesor, ya sé que dos triángulos son semejantes porque tienen los mismos ángulos interiores. Pero, ¿a qué le llamamos lados homólogos? Por acá. ¿Qué son lados homólogos? Voy a colocar por acá lados, o coloquen así, vayan escribiendo esto, lados homólogos. Ahí está. Homólogos. Ajá, estos dos triangulitos, vamos a explicar ahorita qué son lados homólogos. Profesor, si me dice que dos triángulos son semejantes porque tienen la misma forma pero diferente tamaño, y para eso sus ángulos internos deben ser iguales, ¿quiénes son los lados homólogos? A ver, los lados homólogos son aquellos lados, por acá voy a colocarlo para que lo vayan anotando, son aquellos lados, van anotando, aquellos lados, a un costadito en la página en blanco, ya saben ustedes, son aquellos lados que se oponen, ajá, que se oponen al mismo ángulo. Allá, al mismo ángulo. Son aquellos lados que se oponen al mismo ángulo. Ahí está. Profesor, ¿cómo es eso? Ya, lo explico. Lados homólogos son aquellos lados que se oponen al mismo ángulo, pero uno en cada triángulo. Por ejemplo, para que lo tengan más grabado en su cabecita. Por ejemplo, les pregunto, miren, el lado BC, mira ahí, el lado BC, ¿a qué ángulo se opone el lado BC? En el triángulo más pequeño, obviamente. El lado BC, ¿a qué ángulo se opone? A ver, aquí está el lado, al frente, ¿qué ángulo está? Eso quiere decir se opone. Al lado BC, ¿a qué ángulo se opone? Miren la figurita.
Profesor, no lo veo. Aquí está, mira, ve. Este es el lado BC. El lado BC, ¿a qué ángulo se opone? Al ángulo alfa. Al ángulo alfa. Entonces, profesor, BC, su lado homólogo, por acá voy a colocar su lado homólogo. ¿Quién será, pero en el otro triángulo? ¿Quién será, pero en el otro triángulo? A ver, ¿lo pueden ver? Profesor, pero para que sea el lado homólogo debe oponerse al mismo ángulo. A alfa se opone aquí BC. QR. En el otro triángulo, a alfa se opone QR. Ah, ya, profesor. Entonces puedo decir que BC, su lado homólogo, ¿quién es? QR. ¿Por qué? La definición dice, dos lados serán homólogos si se oponen al mismo ángulo. Profesor, a alfa se opone BC en el triángulo pequeño. En el triángulo grande, a alfa se opone QR. Entonces, BC, su lado homólogo será QR. Y si les pregunto, ¿quién es su lado homólogo de AC, del lado AC? ¿Quién será su lado homólogo en el otro triángulo? R. PR. ¿Por qué, profesor? Le vuelvo a explicar, mira. Lados homólogos son aquellos que se oponen al mismo ángulo. ¿Dónde está el lado AC? Aquí está el lado AC, mira, ve. AC. ¿A qué ángulo se opone? A beta. A beta se opone BC. En el otro triángulo, ¿a beta quién se opone? Se opone PR. Por lo tanto, AC, su lado homólogo sería PR. Ahí está. ¿Ok? Profesor, el otro lado, a ver. Profesor, yo me AB. hizo reconfundido, no entendí. El lado AB, ya, un momentito, ahorita lo repasamos. A ver, lo entendemos así, miren. Les pregunto, al ángulo teta o tita, que es lo mismo, al ángulo teta, ¿qué lado se opone en el triángulo pequeño? Al ángulo teta, ¿qué lado se opone en el triángulo pequeño? A ver, AB, aquí está, mira, el lado AB. En el otro triángulo, a teta, ¿qué lado se opone? PQ. PQ. Entonces, AB y PQ serán lados homólogos. Los lados homólogos son aquellos que se oponen al mismo ángulo. Repasamos. Profesor, aquí veo alfa. Alfa, ¿qué lado se opone? Se opone quiere decir que está al frente, BC. ¿Cierto? Al otro alfa en el triángulo grande, ¿qué lado se opone? QR. Entonces, profesor, como BC y QR se oponen al mismo ángulo, son lados homólogos. BC, su lado homólogo, QR. Ahora para beta, a beta se opone AC en el triángulo pequeño, en el grande, a beta se opone PR. Como se oponen al mismo ángulo beta, AC y PR son lados homólogos. Profesor, el tercer lado, vamos a colocarlo. El tercer lado sería a teta se opone a B, ¿cierto? En el triángulo pequeño. Y en el triángulo grande, a teta, ¿quién se opone? A teta se opone PQ. Entonces, AB y PQ son lados homólogos. Ahí está, profesor. ¿Por qué son lados homólogos? Porque se oponen al mismo ángulo. A eso le llamamos lados homólogos. ¿Por qué? Porque se oponen al mismo ángulo. Repasamos acá, lados homólogos son aquellos lados que se oponen al mismo ángulo. ¿Qué cosa quiere decir se oponen? Está al frente, al frente. Una vez más repasamos para que quede claro. Miren el ángulo alfa. Al ángulo alfa, ¿qué lado se opone al ángulo alfa? BC. 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 En el otro triángulo, al ángulo alfa, ¿qué lado se opone? QR. Como estos dos se oponen al mismo ángulo alfa, entonces son homólogos. BC, su lado homólogo es QR. Ahí está. Para beta, profesor, mira, a beta al frente AC, a beta al frente PR. Profesor, AC, su lado homólogo es PR. ¿Por qué? Porque se oponen al mismo ángulo. Profesor, a tita se opone a B, a tita se opone PQ. Estos dos lados son lados homólogos. ¿Por qué? Porque se oponen al mismo ángulo. Así tenemos la definición de lados homólogos. Son aquellos lados que se oponen al mismo ángulo. ¿Ok? ¿Va quedando claro esa parte? ¿Qué son lados homólogos? Porque esos lados homólogos vamos a utilizar para formar la proporción, porque acá también tomamos en cuenta las proporciones para poder resolver o calcular el lado de un triángulo cualquiera. Pero obviamente deben ser Profesor, no semejantes. entiendo por qué BF es lado homófono, no entiendo eso. Ya ve, ¿dónde, qué lado? ¿BC? Lado homólogo. Porque se oponen al mismo ángulo. Mire el lado BC. ¿Dónde está el lado BC? Para que lo Acá. distingas. Aquí está, mira, aquí está. Este es el lado BC.
¿Listo? ¿Ok? Ok. ¿A qué ángulo se opone? Se opone quiere decir el ángulo que está al frente. ¿Quién está al frente Ah, del se lado BC? pone a Alfa, ¿cierto? Alfa, alfa. El o vértice alfa. es alfa. Ahora Alfa. mire el otro triángulo. Mira, aquí está alfa. ¿Qué lado está al frente? El lado que está al frente de alfa es QR. Como los dos lados se oponen al mismo ángulo alfa, los dos se oponen al mismo ángulo alfa, por lo tanto, estos dos lados son lados homólogos. Según la definición que me decía, son aquellos lados que se oponen al mismo ángulo. Ah, profesor, Alfa si se opone a pone BC. que hubiera en beta, por ejemplo, si se oponiera otro ángulo y en este triángulo también se oponiera otro ángulo, ¿sería un lado homólogo? Exacto. Si son los mismos ángulos, ¿cierto? Que se oponen a un lado común, deben ser lados homólogos. Debe ver Ok, el mismo profesor. ángulo, ¿ok? Entonces, se llaman lados homólogos a aquellos lados que se oponen al mismo ángulo. Obviamente uno en cada triángulo. Pero en los ejercicios no se les va a dar así igualito. Puede estar volteado el triángulo. Ustedes tienen que ver. Por ejemplo, miren, yo dibujo por acá un triangulito. Atentos acá, miren. Aquí le voy a poner alfa. Por acá le voy a poner beta. ¿Está bien? Por acá otro triangulito. Ahí está, medio volteadito. Por acá le voy a poner, aquí le voy a poner de repente beta. Y acá le voy a poner alfa. Atentos, atentos. Y yo digo que son semejantes. Ahora, por acá voy a poner algunos lados, atentos. Por acá voy a poner de repente 5. Y por acá le voy a poner de repente M. Acá le voy a poner 4. Y acá le voy a poner N. Les pregunto, a ver, ¿qué lados son homólogos? En esos dos triángulos, ¿qué lados son homólogos? A ver, ¿pueden distinguir? 4 y el M. A ver, profesor. 4 y 4 M. y M, me dice su compañero. 4 y M. Vamos, muy bien, vamos a corroborar. Profesor, ¿por qué 4 y M? Mira, a 4, ¿quién se opone? El ángulo beta, Beta. ¿cierto? Mira, a 4 se pone beta. ¿Y a beta quién se opone acá? A beta se opone N. N. Entonces, N. ¿quiénes son lados homólogos? 4 y N. N, claro, 4 y N. 4 y N. ¿Por qué, profesor? Entonces, Porque se 5 y M. oponen al mismo ángulo, a beta N, a beta 4. Los dos son Profesor, entonces homólogos. 5M. Claro. El otro profesor, mira, a alfa se opone 5, a alfa se opone M. Allá, profesor, se oponen al mismo ángulo. 5 y M son lados homólogos. A eso le llamamos lados homólogos, a aquellos que tienen al frente al mismo ángulo. ¿Está bien? A eso le llamamos lados homólogos. Una vez que hemos reconocido quiénes son los lados homólogos, ¿qué me dice, profesor? Acá me dice algo. Que esos lados homólogos van a formar, ¿qué cosa? Segmentos proporcionales. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo forman segmentos proporcionales? Les explico acá, mira. Primero el detalle era primero reconocer qué son lados homólogos. Ya reconocen que son lados homólogos. Ahora, esos lados homólogos van a formar, ¿qué cosa? Proporción. ¿Cómo? Observen acá, mira. El lado BC, por acá voy a colocarlo, el lado BC, sobre su lado homólogo. ¿Quién es su lado homólogo de BC? ¿Quién es su lado homólogo de BC? ¿Se acuerdan? Ahí está, mira, ¿ven? BC, QR. su lado homólogo, QR. De acá nos guiamos, del triángulo de acá arriba. BC, su lado homólogo, QR. Debe ser igual, estamos formando proporción, al otro lado. ¿Quién es el otro lado? AC. AC sobre su lado homólogo. ¿Quién es su lado homólogo de AC? Sobre PR. Sobre PR. Y a su vez debe ser igual al otro lado. ¿Quién es el otro lado? Ahí está, mira. AB AB. sobre Q. Q. AB, muy bien, sobre su lado homólogo PQ. Porque todos, ¿cierto? Forman segmentos proporcionales, van a formar proporción. Porque sus lados homólogos, como me dice por acá, deben formar segmentos proporcionales. Y si todos forman segmentos proporcionales, esto debe ser igual a una constante de proporcionalidad, K. Y esta es la formulita que nosotros vamos a usar para desarrollar los problemas que se pueden presentar en semejanza de triángulos. ¿Ok? Anótenme esa formulita porque con ello vamos a trabajar. Muy bien, sí, gracias por el tiempo, ya lo vi, muy bien. Listo. ¿Ok? Hoy nos tocaba solamente esta parte teórica, reconocer qué son lados homólogos, ¿cierto? Por qué dos triángulos son semejantes y la formulita. El día de mañana ya vemos la aplicación de esa formulita
en el desarrollo de los problemas. Entonces, repasamos y recordamos lo aprendido el día de hoy. ¿A qué se le llaman triángulos semejantes? Cuando dos triángulos son semejantes, ¿se acuerdan? No Dos son triángulos, parecidos. cuando tienen la misma forma, Ah. pero diferente tamaño. ¿Ok? Que quede claro en la cabecita eso. Profesor, dos triángulos son semejantes, ¿por qué? Porque tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Y sus ángulos internos deben ser los mismos. Profesor, el siguiente, lados homólogos. ¿A qué le llamamos lados homólogos? A ver, repasamos, ¿se acuerdan? ¿A qué le llamamos lados homólogos? Profe, Te escucho, te escucho. ¿qué pasa si un ángulo es grande, pero se lo pone por ejemplo, alfa, y el otro más chiquito y también tiene alfa, y se lo pone el ángulo, que es más pequeño? Ya, justamente eso. El ángulo alfa y alfa. Un lado puede ser más grande y otro lado más pequeño. Sus lados son proporcionales. Tienen el mismo ángulo, pero sus lados son proporcionales. Así como vimos en los notables. Uno valía 3K, otro valía 5K, ¿cierto? Pero si el triángulo lo agrandas, K va a tener un diferente valor. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, porque nosotros habíamos trabajado con 1. 1, 2, 3, puede ser más valores. Los lados son proporcionales. ¿Qué cosa quiere decir proporcionales? Que uno puede valer 2, después el otro puede valer de repente 4, el otro puede valer 6, puede valer 8, pero el ángulo siempre va a ser el mismo, solo que van a ser múltiplos, en otras palabras, ¿cierto? Múltiplos, pero el ángulo siempre es el mismo de acuerdo a la abertura. Eso lo vamos a explicar el día de mañana cuando apliquemos en los ejercicios para que quede más claro. Por el día de hoy, a ver, por hoy nos vamos a quedar, ahí nos queda ya un minutito, jóvenes, antes de que se corte. Hasta acá vamos a quedarnos el día de hoy. El aprendizaje del día de hoy es lados homólogos y que son triángulos semejantes. ¿Está bien? Repasen esa partecita para que lo tengan claro y el día de mañana ver esa aplicación. Listo, jóvenes, por hoy nos hemos quedado ahí. Gracias por su atención y profesor. participación. Chao, profe. Cualquier duda, despejamos el día de mañana. Chao, Chao, profesor, profe. cuídese. Cuídese. Nos vemos. Gracias. Hasta la Chao. próxima. Chao. Profesor, cuídese. Chao, Nos vemos, profesor. chicos. Chao. Chao, chicos. Nos vemos. Bye con todos.